propia, original, del Centro de Estudiantes Universitarios de la Cárcel 9 Santo Tomás de Aquino. Esta es la segunda edición que se hace. La idea era invitar a operadores judiciales. Esta es la segunda edición que hacemos, que hacen ustedes, ¿sí? Y en la cual yo colaboro para que se lleve adelante, porque me parece una propuesta interesante, abarcadora, que garantiza la tutela efectiva, la información mínima e indispensable que tiene que tener todas las personas privadas de libertad. Esta vuelta, la idea fue también volver a invitar a todos los jueces de ejecución, en la medida que esté a su alcance, se hagan presentes, con la aditamento de que esto se registre, se videofilme, y de que el centro de estudiantes lo ponga a disposición de todos los centros de estudiantes universitarios en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para que cada centro tenga un material para conversar, ¿sí? Para que todos puedan escuchar, por lo menos los que tenemos la función jurisdiccional, lo que estamos haciendo, los criterios, ¿sí? En eso les voy a pedir, les digo, el doctor tiene que volver cuanto antes porque tiene otras actividades. Lo vamos a estructurar de esta manera. El doctor tiene pensado un tema que ha elegido dentro de los temas que ustedes han propuesto. Él va a hablar 20 minutos, 25 minutos, y luego vamos a abrir un espacio de 15, 20 minutos más para que hagamos preguntas puntuales sobre el tema que él va a desarrollar y alguna cuestión de criterios, ¿sí? Jurisdiccionales que él tiene a su cargo. ¿Sí? Así que bueno, agradeciéndole una vez más la presencia del doctor, quiero adelantarles que el viernes que viene va a estar el doctor Merlini y quizás el último viernes antes de la feria venga algún otro funcionario, calculo yo que puede ser el presidente del Patronato de Liberados o la jefa de la Junta de Clasificación del Servicio Penitenciario. ¿Sí? Entonces, ahí cerraríamos la actividad de esta primera parte del año y después de la feria continuaremos. Ya tenemos el compromiso de otra colega, de otra jueza de ejecución del Departamento Judicial de San Isidro, que es de donde es, también ejerce funciones el doctor David. Así que, y después vamos a ir confirmando otros operadores. Estamos tratando de ver la posibilidad de invitar a los nuevos funcionarios de la Defensoría de Casación y la Fiscalía de Casación que han sido recientemente designados, que ellos también tienen interés de participar, pero vamos a ir coordinando su participación. Bien, Alejandro, el doctor David entonces tiene la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, buen día. Les agradezco la invitación, la verdad que para mí es un placer volver a participar con ustedes. Con muchos de ustedes me conozco, con otros no. Yo, como decía el doctor Villafañe, soy juez de ejecución en San Isidro. Hace ya 18 años casi. Antes hemos trabajado en la defensa y en la Cámara de Apelaciones. Y uno de los temas que me parece interesante tratar y que tienen que ver con lo cotidiano que ustedes viven acá es el tema del estímulo educativo y laboral. Y para eso me parece que es importante que precisemos algún concepto. Y tiene que ver con esta idea de tratamiento, ¿no? Que la terminología es un poquito complicada porque la palabra tratamiento, la primera impresión que nos da es la de un abordaje terapéutico, ¿no? Si uno piensa en tratamiento, piensa en un abordaje terapéutico para sanar. Y la realidad es que quienes están privados de su libertad no son enfermos, o por lo menos no están privados de su libertad por una enfermedad, más allá que alguno de ustedes la padezca. Están privados de libertad por haber cometido un delito. Entonces, esta idea de tratamiento tiene que pasar por otro lado. No es un abordaje terapéutico, sino que tiene que ser que el Estado brinde y facilite la posibilidad de adquirir herramientas para que en el futuro, cuando ustedes egresen del sistema carcelario,
puedan tener oportunidades de decidir de manera distinta a las que han decidido y que los han llevado a estar privados de libertad. Estas herramientas son las que deben ser brindadas y en esto debe consistir un trato digno dirigido a esta cuestión, que no es un tratamiento. Entonces, más allá de la terminología, que no comparto y que en algunos congresos de ejecución hemos debatido, incluso con Ricardo Machado. Ricardo es un criminólogo que ha sido director de los equipos técnicos del Servicio Penitenciario Federal. Coincidíamos con esto, que la idea de tratamiento nos remite al positivismo criminológico, a una idea de la criminología clínica, que trataba a las personas que habían cometido delitos como enfermos. Bueno, esto no es así. Tenemos que buscar otra cuestión. Y por esto pasa el tratamiento. Y la idea de hacer esta introducción tiene que ver con qué es lo que están haciendo acá y para qué sirve. Entonces, nosotros tenemos basado lo que es el tratamiento carcelario, y reitero, utilizo el término no porque lo comparta, sino porque así está en la ley y en algunos tratados. La idea de tratamiento pasa básicamente por educación formal y trabajo informal. Y esto es lo que, a mi modo de ver, es erróneo. La educación hoy por hoy, y con los medios tecnológicos que disponemos, estamos grabando esta audiencia, esto puede llegar a otras personas, así como ustedes pueden recibir capacitaciones a través de medios tecnológicos. Bueno, esta posibilidad de recibir educación y capacitación de manera informal también debe ser registrada y es importante. Y el trabajo debe ser un trabajo que les permita el día de mañana salir capacitados por una actividad que les permita vivir de eso. Y hago hincapié en esto, y muchos no van a coincidir seguramente, y es una discusión o no una discusión, por ahí un debate que suelo tener con algunas personas privadas de libertad. La idea es limpieza. Es limpieza de pabellón, es limpieza de Zoom, que maneja la limpieza de las aulas, sectores comunes. Esto no es trabajo, no nos engañemos. Esto no es un trabajo, esto no nos capacita para el día de mañana, porque el día de mañana no voy a manejar mi barrio como a mí me parece, no, o sea, seamos claros, esto puede ser una actividad sí vinculada con esa idea de tratamiento que tiene que ser terapéutico, porque todavía en pleno siglo XXI, luego de transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, seguimos escuchando esto de labor terapia. Entonces, esto de labor terapia no existe, lo tenemos que borrar. El tema es trabajar, y trabajar en serio, y salir con una herramienta útil para poder desempeñarse en el afuera. Y que el día de mañana, cuando van a buscar trabajo, ¿qué sabe hacer? Tal cosa. Soy mecánico, soy herrero, soy electricista, soy abogado. Algunos se han recibido, me decían el presidente del centro que salió en libertad, se recibió de abogado. Bueno, esto es capacitarse, no tener esas actividades que están ligadas con la ilegalidad. Sí, todos saben, no hace falta que profundice, todos saben a qué me refiero. Y entonces me parece importante que tengamos esto en claro. Y en cuanto a la educación, la realidad es que se trata de adquirir herramientas, no de buscar un vale que me sirva reunir el requisito temporal antes. Y lo digo esto porque hay mucha gente que por ahí tiene un título universitario o un título secundario y están cursando nuevamente la primaria. ¿Y esto de qué les sirve? Absolutamente de nada. Si a mí viene alguien que yo sé que tiene una capacitación y un grado de educación determinado y me dice, terminé la primaria, esto no le puedo reconocer ningún tipo de estímulo educativo, porque la idea del estímulo laboral y educativo es fomentar el interés por progresar, por adquirir conocimientos, no para simplemente tener un premio. El estímulo educativo es una consecuencia de haberse capacitado, no de haber estado un tiempito cursando algo que no les sirve para nada, porque una persona que ha terminado el secundario está cursando el primer ciclo de nivel primario, bueno, esto no le sirve absolutamente a nadie. Y además le están quitando la posibilidad a gente que realmente lo necesita de poder realizar esas actividades. Entonces, en esto me parece que uno tiene que ser consciente y tiene que ser solidario con el resto de las personas que están compartiendo el espacio con uno.
y permitirles que realmente puedan adquirir una herramienta, porque yo esa herramienta ya la tengo. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí? Simplemente para pedirle al juez, bueno, mire, reconózcame que terminé la primaria. Esto no sirve absolutamente para nada. Y en mi caso particular, si me consta que una persona tiene la educación secundaria y me viene con un certificado que terminó la primaria, le voy a decir que no al estímulo, porque esa no es la finalidad del Instituto de Estímulo Educativo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es buscar la posibilidad real de capacitarse, no buscar el premio. El premio es una consecuencia. Y además, tenemos, ustedes saben, 2 leyes vigentes que están en constante tensión, la Ley de Ejecución Penal Nacional y la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, que reglamentan esta circunstancia de manera distinta. Sí, y para ser más preciso, la ley provincial habla de estímulo laboral y educativo y la ley nacional solamente de estímulo educativo. Pero hace una precisión que no hace la Ley de Ejecución Penal de la provincia. La ley nacional lo que establece es que se haya cursado y aprobado el ciclo lectivo. Y esto es importante, porque yo veo en algunos casos estudiantes universitarios que están hace 2 o 3 años matriculados y que no han rendido una sola materia. Entonces no están cursando absolutamente nada. Que a mí me digan, bueno, cursó 3 años en la universidad la carrera de profesorado de historia, comunicación social, la que sea, no tiene ninguna materia aprobada, para mí está perdiendo el tiempo. O tal vez no, lo está aprovechando de otra manera que prefiero no enterarme. Entonces, el tema es realmente poder adquirir una herramienta. Esa posibilidad no la tiene todo el mundo. Ustedes son privilegiados que tienen la posibilidad de acceder a una educación universitaria, pese a estar en un contexto de encierro. Entonces esto hay que aprovecharlo. Y además hay que aprovecharlo con responsabilidad, porque detrás de ustedes vienen otras personas que también quieren acceder a eso. Entonces, si uno lo ejerce con responsabilidad, lo que está haciendo es generar confianza para que otros puedan acceder. Si uno lo ejerce de otra manera, lo que está haciendo es perjudicando no solo a uno mismo y a todos los compañeros actuales, sino a los que van a venir después. Porque estos derechos se terminan restringiendo cada vez más por cuestiones que no tienen nada que ver con el trato digno tendiente a capacitarse. Entonces, si alguno de ustedes quiere y lo puede buscar a mano, el artículo, el 41 bis de la Ley de Ejecución Penal de la provincia, para precisar un poco más. ¿Cómo? Sí. Yo para establecer bien la diferencia y hablar claramente de a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ya. Justamente, doctor, ¿no? En la 24.660 dice estímulo educativo y a la 12.256 dice recompensa. ¿No es cierto? Justamente en esas dos, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene para ahí para que lo podamos leer? Ahí lo buscamos. Sí, yendo a lo que me planteaba, básicamente buscan lo mismo. El tema es, la recompensa no es la finalidad. La recompensa es un medio para obtener esa finalidad que es la capacitación. El hincapié es en la capacitación laboral, educativa, léelo por favor. En eso, lo otro es una consecuencia. Es como si vos me decís, bueno, yo juego al fútbol. El que saca más puntos va a salir campeón. Pero la finalidad es poder jugar. Primero que nada, competir. La competencia. Y vos, muchas veces, todos sabemos de algún equipo que era el mejor equipo y no ganó el campeonato. Y vos por la edad vos debés recordar el huracán de Ángel Capa. Bueno, era el equipo que daba gusto verlo. No importa de qué cuadro era, daba gusto verlo. No salió campeón. Pero todo el mundo lo recuerda. Y esos tipos competían y jugaban. Y no salieron campeones y siguieron jugando. Grandes jugadores. Y entonces lo importante es poder competir en esto, poder adquirir herramientas. Después vas a tener quien te lo recompense de alguna manera o no, porque también tenemos distintos criterios. Y uno no puede bajar los brazos por eso, sino que y tal vez vas a encontrar alguno que te diga, no corresponde el estímulo educativo. Bueno, pero lo importante es que te capacitaste, tenés una herramienta y el día de mañana vamos a decir,
yo tengo este título, y eso te va a servir para salir adelante, aunque no te hayan dado el estímulo educativo. ¿Sí? Entonces, bueno, si... Dale. Artículo 41 bis de la ley 12256. Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas del establecimiento serán estimulados mediante un sistema de recompensas. Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación y salvo los casos del artículo 100 de la presente, el juez de ejecución o juez competente podrá recompensar al condenado que tuviera conducta ejemplar con una rebaja de la pena a razón de 10 días por año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado. Sí. Bueno, acá tenemos varias cuestiones. Por un lado, la ley nos dice, tiene que demostrar buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad de aprendizaje. ¿Sí? Esto tiene que ver con las necesidades propias. Si yo ya tengo todo el conocimiento, ¿qué voluntad de aprendizaje puedo tener? Y además, muchas veces lo que suele ocurrir también es que se dificulta el aprendizaje para los demás, porque el que tiene el conocimiento y tiene también la necesidad de exponerlo y de debatir con el otro, por lo general con el docente. Y esto lo que hace es que mucha gente que por ahí no llegó a comprender lo que se está explicando, se queda con las ganas de poder, porque se produce un debate entre el que sabe, o entre los dos que saben y los demás pierden esa posibilidad de capacitarse. Entonces es importante que la herramienta sea para los que la necesitan, no para cualquiera, no para el que quiere buscar 10 días por año de que haya efectivamente trabajado o estudiado. Y entonces este trabajado, en esto tengo que hacer hincapié. ¿Qué es trabajo? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a entender por trabajo? Si a mí me dicen, bueno, no, yo trabajo, soy limpieza del Zoom de visitas. La verdad que ya arrancamos mal. Conmigo ya arrancamos mal. Yo tengo ya un concepto formado y, bueno, podemos no compartirlo. Pero yo sé 25 años que recorro cárceles. Y he hablado con muchísima gente privada de libertad y con muchísima confianza porque he trabajado en la defensa. Y hay un montón de artículos escritos por personas privadas de libertad, por personal penitenciario, por familiares que tienen que ver con esto. Entonces a mí me vienen a decir, no, yo trabajo. No. Lo que estás haciendo es otra cosa. Eso no es trabajo. No es trabajo, ¿sí? Por ejemplo, la gente que trabaja, no sé si acá tienen Cookmaster, pero en muchas unidades penitenciarias, bueno, están aprendiendo el trabajo, el oficio dentro de la cocina. Fenómeno, eso sí puedo decir, está trabajando, esta persona está trabajando, o trabaja, no sé, en un taller de herrería o un taller de mecánica que hay en algunas unidades. Esos trabajos se están capacitando. Ahora, lo otro son otras actividades, no tienen vinculación con el trabajo. ¿Sí? Yo trabajo 3 años y medio por año. Bueno, está bien, ahí aprendiste un oficio y lo estás desarrollando y eso el día de mañana, si podés conseguir las herramientas, te va a poder permitir trabajar de eso y me parece bárbaro. Entonces, el tema es que desde quien tiene que, no solamente de quien tiene que juzgar, desde las partes, el fiscal, la defensa, puedan ver que vos estás adquiriendo una herramienta y que el día de mañana vos tenés una entrevista de trabajo, ¿qué sabes? Yo soy panadero. Perfecto, bueno, vamos a buscarte la manera de que vos puedas desarrollar ese trabajo. En una época, creo que todavía había unos programas del Patronato de Liberados que tenían que ver con la posibilidad de adquirir maquinarias para desarrollar alguna actividad. En general, y lamentablemente, esto lo tengo que decir, las personas que están privadas de libertad tienen muchísima dificultad para conseguir trabajo, justamente por los antecedentes penales. Entonces, en general, los que salen adelante lo hacen con alguna actividad individual, ¿sí? Se tienen que inscribir como monotributistas y salir adelante por su cuenta. Bueno, hay que adquirir herramientas. Muchos, por suerte, y gracias a la intervención de organizaciones civiles que se preocupan muchísimo por participar de las actividades de personas privadas de libertad. Ayer estuve
en un evento que organizó la Fundación Espartanos, y ellos han vinculado un montón de gente privada de libertad con empresas, y hoy tienen 150 egresados del sistema carcelario trabajando en 100 empresas. Entonces, bueno, y se han capacitado. Lo importante es que se han capacitado, no se han quedado en que, bueno, yo soy limpieza, yo hago esto. No, han buscado capacitarse y tienen herramientas y han contado con esa posibilidad y la han aprovechado. Entonces, hay otros que quedaron en el camino porque no la aprovecharon. Y además, un tema muy importante. Yo no sé si por ahí todos los que estaban acá, antes de ingresar al sistema carcelario, tenían un trabajo. La mayoría o no lo tenía o han tenido un trabajo informal, lo cual también es importante poder adquirir el hábito laboral. Porque uno tiene que ajustarse a horarios, tiene que ajustarse a decisiones que uno no va a tomar, tiene que ajustar, administrar los gastos para poder llegar a fin de mes, para poder bancarse el viaje. Entonces, hay un montón de herramientas importantes que uno tiene que adquirir antes de poder salir. ¿Sí? Entonces, me parece importante recalcar de qué se trata el trabajo. ¿Sí? Y el estudio, acá simplemente dice que haya estudiado. Y la verdad que si uno lo viera así, y si yo tuviera que fundamentar desde otro lugar, bueno, yo estoy cursando una carrera universitaria, hace 3 años estoy estudiando. Y digo, mire, pero usted no rindió ninguna materia. O sea, estudió mal o no estudió. Entonces, en esto no tengo manera de sostener un estímulo educativo. A esto le está faltando algo, que haya estudiado, bueno, me parece que lo complementa y el criterio debería ser el que establece la ley de nación, que por otra parte resulta más beneficiosa en un aspecto. ¿Sí? Entonces, me parece que el estudiado tiene que ser realmente demostrado. Cursó, aprobó y siguió adelante. ¿Sí? En esto me parece que tenemos que hacer hincapié. Perdón, había leído el 41 bis. Sí. El 140 de la 24660, si alguien lo puede leer, por favor. Perdón, y un tema que me parece importante. Acá tenemos una restricción respecto de las personas que han sido condenadas por determinados delitos. ¿Sí? Ustedes saben que el artículo 100 establece un catálogo de delitos por los cuales las personas que han sido condenadas por esos delitos no pueden acceder a determinados institutos, como por ejemplo salidas transitorias, la libertad condicional a raíz del régimen abierto, antes era, ahora no, ahora sí pueden acceder al régimen abierto, pero no a salidas transitorias, la libertad condicional por derivación, porque también no son los mismos delitos, pero casi los mismos, en el artículo 14 del Código Penal, que a mi modo de ver es una cuestión que hay que resolver la validez constitucional de estas normas, pero la Corte Suprema de la provincia ya lo ha decidido y ha dicho esto es válido. Y la Corte de Nación también, no respecto al artículo 100, pero sí respecto del 14, que es similar en sus consecuencias, ha resuelto que es válido. Así que, bueno, tendremos que seguir buscando de la vuelta y planteando algunas cuestiones y fundamentalmente no bajar los brazos. Porque el estímulo no tiene que ser esto, sino que el estímulo tiene que ser la herramienta que van a adquirir. Ese es el estímulo. Acá, perdóname, no me acuerdo el nombre. Luis. Sí. Bueno, Luis estuvo bastante tiempo en la unidad 47, es un músico, porque en la unidad 47 tenemos una orquesta de cuerdas, y él empezó, yo no sé si sabías algo antes, pero empezaste de cero. La mayoría, desde el 2017... comenzamos con la orquesta. Gente que no tenía ningún conocimiento. Yo arranqué y no sabía nada de música, no sabía tocar ni que era un acorde. Y eso no lo vamos a dejar solo al doctor David. Eso no puede ser que el doctor David tenga una cárcel que tenga esta actividad, nosotros lo vamos a hacer acá. Ni lo dudes, José, ni lo dudes. Lo vamos a hacer, porque si lo hizo el doctor David, nosotros también lo tenemos que hacer. Me parece muy bien. Bueno, me lo estaba reclamando Luis, lo tenemos que traer acá, me dijo. Cuando entramos. Además, estaba esperando ya tenemos uno para planteárselo y seguir expandiendo la música. Es una manera de que las personas crezcan intelectualmente. Y algo importante que yo no lo he hablado antes con vos, pero sí o tal vez sí, pero no me acuerdo, con muchos de los que participaban del Centro Cultural, ¿qué era para vos el Centro Cultural
o los momentos que estabas en el centro cultural? Todos decíamos lo mismo, concordábamos, decíamos que era un espacio de libertad, con la manera en que podíamos expresarnos y crecer y enriquecernos de toda la cultura que había en ese lugar. Porque yo creo que usted concuerda conmigo que en ese lugar había mucha cultura y muchos músicos de buena calidad. Y yo agradezco, estoy muy agradecido con ustedes y con la gente que me dio el lugar en la 47. Yo estoy muy agradecido porque... ¿Y eso cómo se valoraba ahí, Alejandro? Bueno, para que lo cierro y ahora te cuento. Y además hemos compartido muchos conciertos de fin de año. Sí, también fuimos al... Porque yo también participaba de la orquesta. Me invitaban, pero... ¿no? ¿Puedo acotar algo? Cuando él vino a la unidad, a los 2 días que vino a la unidad, me vino a ver para ver si había alguna actividad para hacer. Me pidió un carnet, le digo, bueno, vamos a hablar con la autoridad, le hicimos un carnet. Y la autoridad me dice, pero recién vine. Y digo, no, pero por lo que venía haciendo él, que me contó todo esto, le digo, que hace 2 días que está en la unidad y que ya vino a buscar un carnet, habla bien del hombre, no lo conozco. Y sin embargo, fuimos, le hicimos el carnet y es el día de hoy, casi 6 meses, 7 meses que está. Sí, más o menos. Y todos los días está intentando progresar. Vamos acompañados. Sí. Exactamente. Sigo tratando de aprender y salir adelante, más que nada por uno mismo, ¿viste? No por buscar algo, un beneficio, algo, sino por uno mismo para el día de mañana de sacar afuera tener otra manera distinta de pensar, ¿viste? Bien, pará, y vos tocabas cello. Violín tocaba yo. Violín. Bueno, y el día de mañana vos podés continuar y tenés una herramienta ahí. Sí, fue la primera actividad mixta que hubo en la provincia, porque la idea de cuando propuse el taller, la única condición que había era que tenía que ser una actividad mixta. Y me dijeron, no se puede. Esto lo hablábamos el otro día con personal penitenciario. Me decían, no se puede. ¿Por qué no se puede? Cuestiones de seguridad. ¿Qué cuestiones de seguridad? Si la cárcel tiene que ser lo más parecido a la afuera posible, y en la afuera nos cruzamos todos los días, varones y mujeres. Entonces, bueno, tenemos que fomentar esto. Y fue la primera actividad en la provincia de Buenos Aires mixta, la orquesta. Y hoy por hoy hay muchas más mujeres que participan. Tenemos siempre algún inconveniente en cuanto a la posibilidad de ensayos, de reunirse o no. También, acá tengo que decirlo, hay una cuestión de responsabilidad de las personas que participan de la orquesta que han generado que se restringieran algunos derechos por el mal ejercicio de ese derecho y el espacio que habían ganado y que tuvieron que dar marcha atrás con algunas cosas por irresponsabilidades. Entonces, sí. Perdón, doctor, volviendo al tema que usted estaba hablando. Usted habla de la visión judicial a través del estímulo educativo. Perdón, la visión mía, yo no represento más que mi pensamiento. Aclaremos eso. Su pensamiento. El estímulo usted lo toma por el tiempo transcurrido ejercido dentro de una carrera universitaria, en el caso nuestro, pero ¿qué pasa en las unidades o cómo usted contempla en las unidades donde no hay actividades universitarias o terciarias y que lo único que tiene es primario y secundario? Entonces la persona que terminó el secundario, si para cumplimentar su tratamiento tiene que estudiar, porque es parte de los requisitos, ¿cómo hace? ¿Y usted cómo lo contempla? Bien. Ahora voy, espérame. Bueno, en primer lugar, no es parte del tratamiento, sino que es la oferta, y no es un requisito legal que vos hagas determinada actividad. Yo lo que tengo que evaluar es tu comportamiento. Y si de acuerdo a tu comportamiento vos fundamentalmente trabajaste sobre aquellas cuestiones que te han llevado a estar privado de libertad. Y te hago un ejemplo muy claro. Tema de violencia de género. ¿Sí? Tenemos casos de violencia de género donde por ahí la persona que está condenada por un delito de violencia de género terminó una carrera universitaria, hizo un curso de electricista, es maestro mayor de obra, y sobre la problemática que te llevó a estar privado de libertad, ¿qué pasó? Entonces eso no se trabajó. Eso es un requisito legal. Lo otro es importante porque te va a dar una herramienta para cuando salgas afuera. Pero esto, trabajar sobre aquella problemática que te llevó a estar privado de libertad, sea un tema de género, sea un tema de adicciones problemáticas, el tema que sea, hay que trabajar sobre eso.
Eso es lo fundamental. Lo demás es complementario, importantísimo, porque te va a permitir el día de mañana poder vivir del producto de tu trabajo. Pero sobre todo hay que trabajar sobre aquella problemática que lleva a estar privado de libertad. Y vos me decís, bueno, no hay oferta educativa. Fenómeno. Mirá, en pandemia hubo un montón de gente que hizo curso, que se capacitó. En el centro cultural teníamos un piano, había conseguido la donación de un piano. Y el piano se estaba destartalando y estaba desafinado. Y uno de los muchachos cazó el celular y empezó a buscar a ver de qué manera tenía que afinar el piano y de qué manera reconstruirlo. Hoy tenemos un profesor de lutería que se dedica fundamentalmente a pianos, órganos y clavicordios, pero también hace poco comenzaron a reparar guitarras. Entonces, siempre hay algo que uno puede hacer. Lo que uno no puede hacer es quedarse cruzado de brazos o quedarse en, bueno, no hay nada. Si no hay nada, es la mejor oportunidad para hacer algo. Tenés todo. Si vos tenés un terreno pelado, podés construir lo que se te dé la gana. Si la manzana está totalmente ocupada y hay casillas por todos lados y edificios y qué sé yo, no tenés casi lugar para hacer algo. Eso lo entiendo perfectamente. El tema es, por ejemplo, yo estoy estudiando sociales en Sierra Chica. Sí. Porque yo vengo de allá hace un año que vine acá y lamentablemente me pareció una porquería tirar todo por la borda de lo que estoy estudiando para empezar después de cero. Sí. Yo me recibo este año. Pero hay muchos casos que yo sé que se le coarta la posibilidad de seguir estudiando, por más que uno tenga un teléfono, porque es limitado. Hay casos y hay mucha gente que está acá que estudia en la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata tiene un sistema doble, tiene educación a distancia y también presencial. Y hay mucha gente que puede concurrir a la universidad a cursar o a rendir materias. Y también hago hincapié en esto de la responsabilidad con que uno ejerce ese derecho. Hace unos años, cuando había salido una reglamentación del servicio penitenciario que para permitir el egreso, para facilitar el egreso de estudiantes universitarios, se dispusiera de tobilleras de monitoreo electrónico, hubo una inscripción de 500 estudiantes. Entonces, esto es una actitud irresponsable. Esto es una actitud que le ha impedido a un montón de gente, genuinos interesados en estudiar, esa posibilidad se las ha restringido. Entonces, en esto tenemos que tomar conciencia que más allá de uno está conviviendo con un montón de gente. Uno forma parte de una comunidad y el día que uno se va afuera forma parte de una comunidad. Entonces, siempre somos comunidad más que individuos. Y en este sentido uno tiene que adoptar decisiones con responsabilidad. Y las decisiones de cada uno tienen consecuencias. Entonces, este es el inconveniente. Y por eso es que se ha restringido. Pero hay muchísimos casos donde siguen teniendo educación a distancia. Y si llegara a darse el caso, que vos me planteás, que venga, mire doctor, yo estaba estudiando la carrera de sociología y ahora no la puedo estudiar más. Bueno, a ver de qué manera podés continuarla. En qué universidades que puedas tener educación a distancia hay convenio y que vos lo puedas hacer. Porque si, por ejemplo, vos estás en San Martín, justamente ahí está la carrera de sociología en el CUSAM, pero digamos, en otra unidad donde no tenés, estás en Alvear, por ejemplo, no tenés ninguna universidad cerca. Bueno, a ver de qué manera podemos hacer un convenio con universidades para que puedas tener educación a distancia, para que hoy por hoy no habría motivos, por supuesto que los debe haber burocráticos, pero no habría motivos legales y tecnológicos para que no puedan acceder a una educación universitaria en general. Muchas universidades, después de la pandemia, han continuado con la educación de modo virtual. Hay clases virtuales, yo doy clases en la Universidad de San Isidro y antes de comenzar la cursada tengo que hacer una propuesta si las clases van a ser todas presenciales, si va a haber algunas clases virtuales o si van a ser todas virtuales. Este último año dijeron, bueno, pará, todas virtuales no, tienen que venir, pero la posibilidad sigue existiendo. Entonces, tenemos una herramienta hoy por hoy para salvar esta diferencia. 140, por favor. Artículo 140, Ley 24660, estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y periodos de la progresividad
del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo a las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente, total o parcialmente, sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional. Parame ahí. Acá hay algo muy importante. Acá nos está diciendo cómo se aplica el instituto, porque la ley provincial nos dice que dice una reducción de la pena. Y esto es un error. No hay una reducción de la pena y no se puede reducir la pena porque ya hay una sentencia condenatoria firme que hace cosa juzgada. Entonces un juez no puede modificar la decisión de otro par, o muchas veces de un superior, porque a veces la condena viene confirmada por casación o por la Corte inclusive, y como un juez de primera instancia va a modificar la pena que impuso la Corte. Entonces esto es un error en la técnica legislativa. Entonces no puede reducir la pena. En todo caso lo que se reducen son los plazos legales para poder llegar a algún instituto. Por eso la ley nacional dice las fases o periodos. Se produce un adelantamiento temporal de las fases o periodos. Y nos está hablando de que se haya cursado y aprobado, ¿sí? Y después nos habla, bueno, cuáles son los grados de escolaridad o educativos que se tienen que adquirir. Y además después nos dice cómo se aplica ese estímulo. Sí. En consecuencia con lo establecido, se reducirá, bueno, como dijo el doctor, adelantamiento de fase, 1 mes por ciclo lectivo anual, 2 meses por curso de formación profesional anual o equivalente, 2 meses por estudios primarios, 3 meses por estudios secundarios, 3 meses por estudios a nivel terciario, 4 meses por estudios universitarios y 2 meses por curso de posgrado. Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de 20 meses. Bien. Bueno, acá tenemos. En primer lugar, la ley provincial nos dice 10 días por año. Pero acá dice que haya trabajo. Eso es recompensa. Perdón, que haya trabajado o estudiado. 10 días por año, ¿sí? La ley nacional nos dice que haya estudiado y aprobado. En realidad dice cursado y aprobado. Y nos dice 1 mes por ciclo lectivo anual, 2 meses por finalización de escolaridad primaria, 3 meses por finalización de la escolaridad secundaria, universitaria, me dice, o terciaria, 4, Terciario 3. 3 terciario, 4 universitario, y dejémoslo ahí. Pero dejémoslo ahí porque simplemente para ejemplificar. Entonces, uno ve acá, ya de haber cursado 1 año completo, cursado y aprobado de la escolaridad primaria, o cualquiera de los niveles educativos, que haya cursado o aprobado cualquiera de los niveles educativos, 1 año, ya es como si hubiese hecho 3 años acá. ¿Se entiende? Entonces, la ley nacional es más beneficiosa. Ustedes deben saber, como estudiantes universitarios, y si no lo saben, se los cuento, hay una tensión constante entre la ley provincial y la ley nacional que se resuelve a partir del fallo Berbinsky, que establece en el considerando 59 el criterio de ley marco. ¿Lo tienen claro esto? El criterio de ley marco dice que la ley nacional establece un marco mínimo de derechos y que por fuera de esto, o menos que esto, no se puede regular. Y que todo aquello que regule de manera más amplia resulta de aplicación. Entonces, si hay una reglamentación que es más amplia en el reconocimiento de derechos, se aplica esa reglamentación y si no, se aplica la ley nacional. Acá, la ley provincial es menor que en este sentido, en el estímulo educativo, que la ley nacional. Por lo tanto, tengo que aplicar la ley nacional. ¿Sí? ¿Y cómo la aplico? Y esto es mi criterio, yo no represento el criterio judicial, es simplemente el criterio mío. Que por otra parte, al menos en San Isidro, ha sido confirmado por la Cámara.
por cada año cursado es un mes. Entonces, si finalizo la escolaridad primaria o secundaria, que tiene 3 ciclos, yo tengo un mes por el primer ciclo, un mes por el segundo ciclo, un mes por el tercer ciclo y 2 meses por la finalización. Porque no es lo mismo haber cursado y finalizado que simplemente haberme quedado cursando. ¿Sí? Entonces, a mi modo de ver, lo que corresponde es cuando abarca la totalidad de la escolaridad primaria o secundaria, en este caso primaria, serían 5 meses. Bueno, este es el criterio que inclusive ha sido acompañado también por el fiscal. Bueno, en base a esto es lo mismo que resuelvo en cada una de las instancias. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, bueno, pero yo también trabajé? O distinto, me dice, bueno, yo hice un curso de electricidad, soy electricista domiciliario, ¿no? O de obra, de obra. Finalicé y tengo acá el título. Y es un curso que me duró 4 meses. ¿No? Tengo 4 meses. Entonces acá no es un año completo. Pero el tema es que sí es un curso que yo completé y finalicé y me dio una herramienta, independientemente. Entonces esto lo tengo que reconocer como digamos, un ciclo educativo anual. Del mismo modo, le tengo que dar el mismo reconocimiento cuando lo completé y lo finalicé y es una herramienta. ¿Sí? Si me están diciendo, bueno, por ejemplo, un curso sobre determinada perfeccionamiento, sobre colocación de Durlock, ponele, que es complementario de la tarea de albañilería. Bueno, a ver, ¿cuánto duró ese curso? 300 horas. No, es un montón. 70 horas, pongámosle 70 horas. Bueno, fenómeno. ¿Cuánto sería la capacitación completa? Entonces, la capacitación completa serían, pongámosle, 210 horas. Bueno, acá tengo un tercio completado. Y el reconocimiento que le voy a hacer, en vez de un mes, va a ser 10 días. Entonces, tengo que buscarle la proporcionalidad para, por un lado, que no se desvirtúe la regulación de estímulo educativo y, por otra parte, que la persona que ha hecho el esfuerzo realmente lo vea reconocido. Por ejemplo, voy a decir, bueno, hice un curso de refrigeración y colocación de aire acondicionado y con esto me dedico a esto. Perfecto, acá tenés un curso de capacitación completo. Es una herramienta completa. ¿Sí? Y perdón, y así cierro y podemos conversar un poco más. ¿Qué pasa con la persona que me dice, bueno, yo terminé la escolaridad primaria, me diste 5 meses, pero también trabajé y vengo trabajando hace 3 años en panadería, ¿no? Bueno, y te digo, bueno, pará, yo te aplico la ley nacional, porque es la más amplia. Y si yo estoy trabajando, ¿es la ley más amplia? ¿Qué les parece? No, porque no lo contempla. Estímulo educativo, dice la nacional. Claro, pues yo te digo, bueno, yo te aplico la nacional porque es más beneficiosa. Y entonces, te hago la cuenta, te digo, mira, si yo te reconozco acá 3 años sería un mes, y después vos hiciste acá 3 años más, es otro mes. Y acá ya te estoy diciendo 5 meses de entrada. Entonces, ¿qué es más beneficioso o no es más beneficioso? Bueno, no. No. Porque la ley nacional regula solamente el estudio. El trabajo no está regulado. Entonces yo no puedo sostener que la ley nacional regula de manera más amplia los derechos. Porque el trabajo no lo regula. Entonces yo me tengo que referir que la ley nacional regula de manera más amplia el estímulo educativo. Lo otro no está regulado, por lo tanto tengo que aplicar la ley provincial. Y acá sí te aplico 10 días por año, que es lo que establece la reglamentación. Entonces, supongamos que, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Que Carlos cursó los 3 ciclos de escolaridad primaria y hace 3 años que trabaja en panadería. Entonces yo tengo acá 5 meses. 3 años y medio. Bueno, poner 3 años y medio. Entonces 5 meses y acá tengo 35 días. Sí. Entonces tengo 6 meses y 5 días de estímulo. Así como yo lo resuelvo.
Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿No? Ustedes saben que, olvidándonos del catálogo de delitos del artículo 100, en general, o para los casos que no están abarcados acá, para poder obtener el primero de los institutos que tienen que ver con la atenuación del modo de cumplimiento de la pena, esto es salidas transitorias, tienen que haber cumplido la mitad de la condena. ¿Sí? Entonces, supongamos que la mitad de la condena se cumple en el mes de diciembre. Y pongámosle, hoy es 25, 26. 27. Bueno, hoy es 27. Supongamos que se cumple el 27 de diciembre. Pero yo tengo un estímulo educativo de 6 meses y 5 días. Entonces, si acá le resto 6 meses y 5 días, el 22 de junio cumplí el requisito temporal. Entonces ya hoy lo puedo pedir. ¿Se entiende cómo se aplica? Si ya cumplí este requisito temporal, por el momento no tiene ningún sentido que hablemos de estímulo educativo, porque para lo único que sirve es para el requisito temporal. Entonces, cuando viene alguien y me dice, bueno, pero doctor, no me hizo el estímulo educativo, digo, pues si ya está pasado 3 meses del requisito temporal, el estímulo educativo no tiene ningún sentido. Muchas veces lo que ocurre es que cuando llega el tiempo de libertad asistida o de libertad condicional, no se pide el estímulo educativo porque por ahí ya venimos con otro instituto resuelto. Y en la evaluación de ese instituto resuelto hay fijado un plazo. ¿Cuánto tiempo voy a evaluar yo dentro de este instituto? Entonces yo te puedo decir, bueno, por ejemplo, 2 periodos de evaluación. Saben ustedes que las evaluaciones criminológicas tienen un periodo de validez de 6 meses. Entonces, bueno, yo te digo, durante 2 periodos de evaluación te voy a observar en este régimen de salida transitoria, por ejemplo. Bueno, al año te van a evaluar nuevamente y yo voy a resolver si continúas con salida transitoria más amplia, si te la restringo porque no cumpliste, o si la verdad que como estuviste cursando todo esto, te vas en libertad. Entonces, esto es importante y por esto es que es fundamental el estímulo educativo antes de la transitoria. Después es importante también, pero muchas veces no se llega a evaluar por esta cuestión que les acabo de comentar. Y en la fase, nosotros cuando vamos a hacer una procedura de pena, también me pide 2 periodos. Así, yo estoy en el amplio, para llegar al abierto me va a pedir 2 periodos, 1 año para la evaluación. En principio no, y te explico por qué. En primer lugar, la ley de ejecución penal de la provincia no tiene una reglamentación respecto a cada régimen. Entonces, el avance o retroceso en cada régimen que debería estar de alguna manera reglamentado es una resolución totalmente arbitraria. Para bien o para mal. No estoy diciendo con esto que sea mal, pero si yo te digo, bueno, ¿tu nombre cómo es? ¿Raúl? Claudio. Bueno, Claudio, todavía no estás para mí en para un régimen semiabierto. ¿Y por qué? Por la progresividad. Y no te estoy diciendo nada. O por ahí te digo, sí, la verdad que Claudio viene fenómeno, vamos a ponerle un régimen semiabierto, amplio. Y porque yo considero que es así. Y por ahí el fiscal me dice, no, pero ¿y en base a qué? Bueno, es una decisión arbitraria para bien o para mal, porque se basa en conceptos que yo voy a citar, pero que no está reglamentado. Entonces, es muy difícil desde el lado de la defensa, desde el lado de la fiscalía, o inclusive desde el juzgado, poder fundamentar legalmente eso. Esto no quiere decir que la resolución sea ilegal, ¿no? Está adoptada por un juez, razonado y tiene que exponer los motivos. Pero no hay una reglamentación, como si la hay en la 24660, que te dice, vos tenés que estar en periodo de prueba, tantos meses, y haber obtenido tanto de conducta, tanto de concepto, y durante tanto tiempo. Y bueno, acá hay un requisito que ya está bien claro. Con respecto al régimen abierto, que por ahí creo que iba tu pregunta, sí puedo considerar el estímulo educativo. ¿Y por qué? Porque yo considero, y varios colegas también, y la Cámara sí lo ha dicho, es que más allá de que no esté reglamentado, el régimen abierto es una instancia posterior
a las salidas transitorias, en principio, salvo en los casos del artículo 100. Pero en principio es una instancia posterior a las salidas transitorias. Y las salidas transitorias están reglamentadas en un régimen semiabierto de modalidad amplia. Entonces, si vos para las salidas transitorias, dentro de un régimen semiabierto de modalidad amplia, tenés que cumplir con la mitad de la condena, no podés estar en un régimen posterior si todavía no cumpliste la mitad de la condena. ¿Sí? ¿Es claro esto? ¿Se entiende? Bueno, con lo cual, vos me podías decir, Fenómeno, yo todavía no estoy en términos porque lo cumplo el 27 de diciembre, pero reconózcame el estímulo educativo. Entonces yo acá te hago la evaluación, el estímulo educativo, bueno, acá sí puedo resolver si te incorporo o no en un régimen abierto. Esto va a depender de otras cuestiones, pero por lo menos temporalmente no te puedo decir, no, vos todavía no cumpliste el requisito temporal. ¿Sí? Entonces, en este caso sí lo evalúo simplemente por esto. ¿Sí? Bien, estamos, ¿vale? Ahora vamos a abrir un periodo de preguntas, no más de 3, 4 preguntas, así cerramos esto. Yo creo que el doctor ha sido muy claro, ha establecido los principios, ¿sí? Ha establecido qué es trabajo, qué es educación y cuál es el criterio, ¿sí? Así que bueno, esto va a quedar registrado para que lo vuelvan a hablar, para que lo vuelvan a ver, para que lo vuelvan a... ¿sí? Entonces vamos a restringirnos a las preguntas puntuales que tengan que ver con la exposición. Escuchen esto, con la exposición dada por el doctor, y que las preguntas puedan servir luego en talleres y en reuniones que tengan como estudiantes universitarios para volver a escuchar y seguir estudiando, ¿sí?, esta temática. ¿Está? Así que les pido colaboración con que las preguntas sean con esta perspectiva, ¿sí? Bien. Bueno, una aclaración. Les pido en esto, honestidad intelectual, no me pregunten sobre el caso particular de cada uno, fundamentalmente porque yo no lo conozco. Y aún en el caso de las personas que yo intervengo como juez, tengo más de 1.600 personas privadas de libertad a cargo, con lo cual no conozco exhaustivamente el expediente de cada uno y no lo tengo a mano. Entonces, si por ahí me hacen una pregunta directa sobre un tema puntual y yo el día de mañana me decir, pero usted me dijo tal cosa, sí, pero yo había un montón de cosas que no las estaba viendo. Entonces, no preguntemos sobre el caso puntual de cada uno porque yo lo desconozco, ¿sí? ¿Dos cosas puedo decir? Sí, por favor. Primero, nos hemos tomado el atrevimiento, no sé si te vas a estar de acuerdo, de hacer un listado con cada una de las personas que hoy está presente, que está bajo su tutela judicial, y que usted se pueda llevar, si así lo dispone, el nombre, el número de causa y el pedido que en todo caso ellos quieran que usted... Perfecto, yo les agradezco porque esto me viene bárbaro. Claro, a veces no tenemos tiempo de recorrer todas las unidades y está bueno. Estaría bueno que podamos venir con un equipo y tener disponible internet y poder hablar con la causa en la mano. Pero me sirve muchísimo que me pasen las inquietudes de cada uno. Y otra cosa con respecto al tema es, ¿qué sucede cuando se aplica? En realidad no se aplica, ¿no? Cuando el juez dice, sí, yo te voy a dar, por todo lo que hiciste, tu desempeño, 20 meses de estímulo educativo, y después que te dicen que sí, no se aplica, o no te lo aplican a un beneficio. ¿Qué pasa ahí como una contrariedad? Y cuando te dicen sí, te vamos a dar este beneficio, o te vamos a dar el tiempo... Pará, perdón, no te entiendo la pregunta, pero pará, porque me sirve para una aclaración que no hice. Y esto ha ocurrido, gente que durante el tiempo que estuvo privada de libertad comenzó y finalizó escolaridad primaria. Tenemos 5 meses. Comenzó y finalizó escolaridad secundaria, 6 meses más. Comenzó y finalizó una carrera universitaria. Supongamos una carrera universitaria de 5 años. Tengo 5 meses acá, más 4 por haber finalizado la carrera. Entonces ya tengo 9. Y 11, yo tengo 20. Después, además, es estudiante de una carrera, supongamos, en el caso particular, es sociólogo, se recibió de sociólogo, pero además estudiante de profesorado de historia y había realizado distintos cursos de capacitación.
Si sumaba todos los meses de estímulo, me daba 27 meses, pero tengo un límite legal. Dice, no puedo, el estímulo educativo es acumulativo hasta 20 meses. Entonces, esto que había hecho no estuvo de más, porque hoy por hoy es una persona muy capacitada, que está trabajando muchísimo, con quien tengo contacto todavía frecuentemente, no tanto como me gustaría, pero sigo teniendo contacto, y trabaja en los barrios, trabaja para que los pibes del barrio no vuelvan o no estén en el lugar donde él estuvo, y el estímulo fue de 20 meses. Y es más, les digo algo, le resolví salidas transitorias, la Cámara se las revocó, las salidas transitorias, después de 2 años, porque estuvo además 2 años el recurso de apelación, y después de 2 años de salir y de cumplir a rajatabla, primero fue en compañía del servicio penitenciario, después con monitoreo, después bajo palabra de honor, lo cumplió siempre. Y al momento de resolver la libertad, esa misma persona que le habían revocado las salidas transitorias, cuando resolví la libertad, la misma Cámara que había revocado la salida transitoria dijo, no, le corresponde a este hombre. Y valoró justamente que a pesar de haberle revocado las salidas transitorias, siguió comportándose como se estaba comportando, siguió estimulando a los demás para que continúen estudiando y trabajando y capacitando a las personas que estaban con él. Entonces también eso, pese a la adversidad, esta persona continuó porque había encontrado en el estudio y la capacitación la manera de salir adelante. Eso se replica, eso, lo que dice el doctor, se replica en La Plata. Inclusive la fiscal, en el mismo caso, en el caso de la libertad, dijo, sí, yo ahora estoy de acuerdo con que le dé la libertad. ¿Me sigue? Y como es, la Cámara también hace eso en el caso cuando la fiscal recurre, la Cámara dijo, no. Y Casación también ha dicho, no, mire, nosotros estamos resolviendo algo que ocurrió hace 1 año y no podemos obviar todo lo que vino haciendo en este año en la misma línea de conducta, como dice el doctor. Con lo cual, lo que dijo él al principio, es decir, ¿para qué estudio? ¿Por qué trabajo? ¿Por un objetivo? ¿Cuál objetivo? Quedó claro con la exposición del doctor cuál es el objetivo. ¿Y qué es lo que se valora jurisdiccionalmente a la luz de lo que espera el espíritu de la ley? ¿Se entiende? Esto me parece trascendental. ¿Te puedo reformular la pregunta, doctor? Dale. En caso de que alguien pida el estímulo educativo, se lo concede, le concede 20 meses. Entonces pide la salida transitoria a raíz de los 20 meses que usted le ha dado. Y le niega la salida transitoria. Ese mismo estímulo, ¿lo puede pedir más adelante con respecto a una asistida? No es necesario que lo pidas si ya está reconocido. O sea, si yo te digo, bueno, tenés 20 meses, no te doy la salida transitoria, no por el requisito temporal, por otro motivo. Entonces, el reconocimiento del estímulo educativo ya está resuelto, entonces vos me podés, 20 meses antes de llegar al requisito temporal de la libertad asistida o de la condicional, si correspondiere, o si no de la libertad previa al agotamiento, me lo podés pedir y decir, bueno, invocás el estímulo educativo, usted me reconoció 20 meses, entonces el requisito temporal está cumplido. La evaluación después tiene que pasar por los otros requisitos, pero el temporal está cumplido. ¿Sí? Perdón, pará. Había alguien por allá atrás que me quería hacer una pregunta desde más temprano, no sé quién era, esperá. Que le dijimos, bueno, después me preguntaban, no sé quién era. Ah, ¿se fue? Bueno, dale, esperá que había alguien por ahí que había levantado la mano. Hola, doctor. Al respecto de las salidas transitorias, ¿no? Que estaba escuchando que estaba hablando. Yo tengo 5 salidas transitorias, ahora el primero de vuelta salgo, ya va a ser las 6 veces que salgo transitorio. Estoy esperando la respuesta de una libertad asistida, ¿no? Que me corresponde. Yo Pero, esperá, ¿cómo es tu nombre? Márquez Ramallo Javier Maximiliano. El nombre nomás. Javier Maximiliano. Javier, vos me estás preguntando sobre un caso puntual tuyo que yo no conozco. Entonces yo no te puedo dar una respuesta que sirva. Yo te puedo responder cualquier cosa y no te va a servir a vos, primero porque yo no soy el que resuelve, o creo que no soy yo el que tiene que resolver, y aunque fuera yo el que tiene que resolver, no tengo el expediente acá para darte la explicación. Sí, eso lo estaba escuchando. Entonces, no te puedo responder esa pregunta, ¿sí? Yo le quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con los chicos que están con prisión perpetua y cumplen la tercera parte de la condena
y cuando lleguen al momento de salidas transitorias o demás beneficios no pueden accederlos por el impedimento del artículo 100. ¿Qué pasa? Hoy por hoy la Corte de la Provincia de Buenos Aires sacó un fallo recientemente llamando la atención al Tribunal de Casación que había tratado sobre la validez constitucional de esa norma, diciendo desde el 2018 venimos sosteniendo que la norma es constitucional, no hay nada más para discutir. Entonces, esta es la realidad. Si la compartimos, en mi caso no, pero es la realidad que tenemos. Hoy por hoy tenemos una doctrina legal de la Corte que dice esto es constitucionalmente válido. La Corte de Nación, en un caso similar, o sea pero referido al artículo 14 del Código Penal y al 56 bis de la Ley 24660, dijo esto es válido constitucionalmente. Entonces, desde el punto de vista académico, podemos no compartirlo. Desde el punto de vista judicial, por más que no lo comparta, lo tengo que aplicar. Esta es la consecuencia. ¿Sí? Una pregunta más, porque ya estamos en tiempo. Con respecto a la aplicación del estímulo educativo, ¿no? ¿Con el agotamiento de pena también le adelanta el agotamiento de la pena o solamente los institutos liberatorios? No, tu pregunta está buena porque a mi modo de ver, y yo así lo resolvía, el estímulo educativo tenía que ver con todo. También con el adelantamiento del agotamiento de la pena, porque en esto yo el estímulo lo pensaba como en una figura que tiene el derecho penal español, que es una figura de compensación. Entonces, lo que hace es, te reduce los tiempos. Acá no, la Cámara me dijo, no, de ninguna manera, esto es simplemente para estar, y en eso se basaron en lo que dice la 24660, dice, es simplemente para aplicar sobre los institutos que tienen que ver con la progresividad de la pena. Solo para eso es el estímulo. No tiene nada que ver con el monto de la pena. También se prestaba confusión porque la ley provincial dice modificar, ¿cómo era que decíamos? No, decía que el estímulo que reducirá la pena. Reducirá la pena. Entonces, pues, se prestaba esta confusión, la Cámara Departamental dijo que no, y en esto entiendo que hay uniformidad jurisprudencial, como que no está... Última pregunta. Aplicación de la ley más benigna. Estoy asistiendo a un compañero que le imputan un hecho que fue cometido entre el 30 de junio de 2017, 22 de agosto del 2018. Le pedimos la salida transitoria, le pedimos la libertad condicional, se lo niegan porque dicen que el delito se podría haber cometido luego de la reforma. Pero ¿se podría haber cometido? No, se cometió, porque si es un periodo entre... Es un solo hecho, no es un hecho continuado, no está como hecho continuado ni como... Pero si dice, se cometió entre junio del 17 y agosto del 18, claro, te están diciendo que se cometió durante todo este periodo. Entonces, el delito el último momento donde tenés por cometido es en agosto del 2018. Claro, no, pero en el fallo está, porque me entré al fallo del tribunal, dice que es un solo hecho que se habría cometido entre esta fecha y esta fecha. No lo tienen preciso. ¿Cuál es la pregunta? ¿No habría que aplicarle la ley más benigna, según por el Código Penal, antes de la reforma? Es un caso particular, hay que ver la sentencia. No, son por eso. Sí, la sentencia es un solo hecho. Pero casos puntuales, no lo tengo acá. No, igual tampoco es. No te lo puedo. La respuesta se basa en el estudio del caso particular. Bueno. Cerramos. Última pregunta. Doctor, una vez presentado la solicitud del estímulo educativo, el juzgado de ejecución, ¿cuál es el plazo que tiene para responder? 6 años. 6 años. No, esperá, esperá, me viene bárbaro tu pregunta porque tiene que ver con otro tema que no era el tema que yo iba a abordar, pero que es importante, que es el sistema acusatorio. Y lo hablábamos el otro día con el doctor Villafañe. El año pasado se celebraron 25 años del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires. Hace muchos años el doctor Julio Mayer, que era un profesor de Derecho Procesal Penal, reconocido internacionalmente, nos decía que en nuestro país, cuando legislaron sobre el sistema acusatorio, se olvidaron de la ejecución de la pena.
porque en la ejecución de la pena seguimos teniendo jueces inquisidores. El juez inquisidor es el que investiga, produce prueba y resuelve. Te hago esta introducción porque lo que debería ocurrir, y no hay ningún impedimento legal para que ocurra, es que cuando vos me pedís el estímulo educativo y fundamentalmente la defensa lo hace, me presenten todas las pruebas. Entonces, si viene la defensa y me dice, acá están todos los certificados de finalización de la escolaridad, de las materias, tengo un analítico de la facultad porque es estudiante universitario, por favor resuelvan. Yo tengo que correrle vista al fiscal y resolver. Si a mí me lo piden y yo le mando un oficio a la unidad, me dice, no, en el legajo no está, parece que habría estudiado, voy a tu caso, habría estudiado en Sierra Chica. Bueno, mandamos oficio a Sierra Chica. No, el legajo viajó con la persona, ahora está en La Plata. En La Plata me dicen, yo acá no encuentro nada. Y bueno, no tengo, pruébenlo. Y ahí seguimos discutiendo. Y pasan un montón de meses hasta que tenemos elementos de prueba para resolver. Cuando los elementos de prueba para resolverlo tienen que ofrecer las partes. Entonces no hay ningún impedimento legal para que venga la defensa o la persona en sí y decir, bueno, acá tengo todos estos certificados. Y lo que sería bueno, y esto se los digo siempre, los certificados originales, consérvenlos. Porque si eso se pierde en algún lado, no se recupera más. Entonces, conserven los certificados originales, sáquenle la copia, pídanle a las autoridades que certifiquen esa copia, porque el día de mañana, cuando yo tengo que resolver, y me ha pasado, una vez me habían entregado un pilón de certificado, una persona que había realizado tantos cursos que necesitaba 96 horas por día de cursada para poder haber realizado todos esos cursos. Entonces, bueno, yo tengo que ver la legitimidad de lo que me están presentando. Ahora, si esto viene certificado por la autoridad penitenciaria, ya tenés un elemento legal. En todo caso, habrá que hacer, esto es un documento, habrá que hacer una redargución de falsedad para decir que no lo es. Pero lo que les recomiendo es siempre, conserven los originales, saquen una copia y manden una copia certificada para que pueda constar. Y no hay nada que me impida, si a mí me presentan esto, le corro vista al fiscal por el término legal y tengo 5 días para resolver. Esos 5 días pueden ser 10, 15, 20, de acuerdo a la problemática de cada juzgado. O capaz que pasan 2 meses, porque no llego a resolverte antes. Y capaz que en esos 2 meses ya cumpliste el requisito temporal y te digo, no te voy a resolver el estímulo educativo porque ya lo cumpliste. Puede pasar porque, por supuesto que somos personas, cometemos errores y además somos falibles y además estamos sobrepasados de trabajo. Nosotros, para que se den una idea, tenemos, o mejor dicho, un juzgado correccional que tiene la misma planta funcional que los juzgados de ejecución, tiene el 2% de causas de lo que nosotros tenemos. Entonces, estamos tapados, estamos atajando penales todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, hacemos lo que podemos y muchas veces puede haber casos donde se demoró muchísimo. Y algunos casos muy complejos que requieren un estudio y evaluación mucho más detenido que lo que hacemos cotidianamente. Entonces, en esos casos sí vamos a tardar más. ¿Sí? Vamos a cerrar, compañeros, con algo que hemos escrito. Hoy nos encontramos reunidos junto al doctor José Villafañe, del Juzgado de Ejecución número 2 de La Plata, y al doctor Gabriel Alejandro David, del Juzgado de Ejecución número 1 de San Isidro, conjuntamente con los distintos actores, alumnos de las distintas carreras universitarias, la comisión directiva y componentes del CEUTA, Centro Universitario Santo Tomás de Aquino, y como así también trabajadores del espacio educativo y autoridades correspondientes, con el objetivo de continuar este segundo encuentro del conversatorio llamado La Pena como Castigo. En este lugar trataremos de escuchar, aprender e interactuar para así llegar a una reflexión que nos saque dudas y nos aclare el panorama de cómo se lleva a cabo la ejecución de la pena. Sabiendo que la única verdad es la realidad, solo quien transita estos lugares de castigo llega a comprender fehacientemente que la pena en sí se vuelve doble, no solo por el tiempo transcurrido, sino por las condiciones en que se transcurre. Teniendo en cuenta las vicisitudes que el sistema penitenciario tiene y las dificultades de los establecimientos penitenciarios, como por ejemplo el hacinamiento y la superpoblación carcelaria. Los expositores, operadores del sistema judicial, de la ejecución de la pena y la administración provincial, integrantes
de la Administración de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, docentes universitarios, como así también profesionales, peritos que participan en la actividad interdisciplinaria del proceso penal. Agradecer a los doctores por el compromiso, no solo por este conversatorio, sino por su tarea con la justicia, por su deber de apegarse a derecho y también de acercarse a las unidades carcelarias, donde realmente se ve una realidad que pocas veces se sabe y que solo los que la padecemos podemos describir. Por último, en esta breve presentación, agradecer a cada uno de los presentes. Los operadores judiciales que vendrán próximamente serán el doctor Federico Facundo Merlini, juez de ejecución número 2 de Quilmes, quien expondrá el viernes 4 en este mismo horario. Así que un aplauso para él.